Bueno, mientras llegan, hacemos un pequeño repaso. Ok, me habías comentado de que a veces no te aparece el HTML, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí en clase 4. Voy a crear otro archivo 5. nuevo. No, esta es clase 5 creo. Bueno, vamos a crear la clase 5, pues. Clase 5, 5, y en clase 5 vamos a crear un archivo que se llame funciones.html. Y aquí yo voy a escribir HTML. HTML, pero el 5 Ajá, viste que está. eso. Esas cosas no me salen a mí. Ok. Eh, Vamos a pararnos un segundo aquí a ver si que de repente no lo tienes instalado. Este tipo de aplicaciones tienen A plugins, ver, ¿no? ya, Así dame, como dame un chance. Dame un chance a ver si me puede aparecer. tienen plugins. Esos son como los que se instalan en el navegador, que sí para Ajá. reproducir algo o algo por el estilo. ¿Qué pasó? Si quieres te lo pongo para que veas. ¿Puedes compartir? O creo que no sé si lo puede. No, no estoy habilitado. Vamos a ver. Pantallas. No, dejo de compartir Creo un que me tienes que segundo. poner como... Sí, Creo eso que es me lo otro tienes es que lo que poner... quería, se me olvidó dónde. Para variar. Share screen. Advanced. All participants. Dale. Intenta compartirla. Igual iba a pasar por donde se instala. Eso Ahí es. ve. Por lo menos yo quiero colocar acá, empezar con HTML. ¿Viste? Ah, no Aquí pasa te... nada. Visual Studio. ve. Bueno, pero Entonces, ahí sí. aquí debería... O sea, tipo, No, me no, no es saldría, necesaria. No, claro. No, no. pero no me hace nada. Entonces... Claro, exacto. Déjame ver para configurarlo. Igual el archivo no tiene ningún tipo de extensión. Cuando lo crees, eh, Sí, tengo que sí, hacerle esto. No, pero lo estaba haciendo, por lo menos lo dejé aquí y tuve que irme a la que tú hiciste de prueba y escribir sí, todo para que me pudiera bajar, o sea, me pudiera empezar a bajar esto. dale, dale, Pero si vamos a lo hago acá, instalar. como te dije, no me, no me hace nada. Perfecto. Vamos, yo voy a compartir pantalla. Hola, Voy a eso. Buen día. hola, buen Hola, día, Ah, misión, Dios te bendiga. hola, ¿Cómo estás? Wilito. hola, disculpa la tardanza. No, tranquilo, hijado. Presento, es mi hijado, se llama Cristian, se incorporó a las Hola, clases. Bueno, eso que justamente estábamos hablando, de eso se llama Ujú. extensiones dentro o plugins dentro del Visual Studio. Cuando lo instalen, como el navegador, tiene extensiones. El Esos de son como Mega, la los... extensión de esta, la extensión de lo otro. Si vamos Ok. a ir entonces eh, si no estoy mal, aquí en View Extensions. Y en extensión hay un montón de cosas. Yo tengo instalado varias cosas porque yo las uso más, ¿no? Y bueno, debería tener una extensión que se llama Emmet. Así. A ver si está ¿Cómo? instalado. O A ver. instalé, fue otra cosa y no me acuerdo. Emmet. Sí, ya va. Ese Language Support. No, Formateador. no, solo tengo el... A ver. En extensiones que tiene. Cuando tú creaste el archivo HTML, no te funciona igual. Pero No. .html. Eh, no, no me subió. Créalo, a No, ver. porque no lo creé. A ver. Crea primero el archivo. Cuando haces así, primero crea el archivo, clic derecho, crear archivo, lo creas y le pones la extensión. Lo vas a tener. No lo hagas con File New o Control N o nada por el estilo. Porque obviamente no saben qué mostrarte, qué opciones mostrarte, porque el Visual Studio se usa para todo un montón de lenguajes HTML, Go, JavaScript, PHP, SQL también, un montón de cosas. Entonces, quizás sea eso.
No sé si los demás le ha pasado o por el estilo. Una pregunta, para, ahorita mismo necesito instalar en sí un programa para el manejamiento de códigos. Sí, sí. Nosotros estamos instalando una aplicación que se llama Visual Studio Code. Como ves el nombrecito acá arriba. Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Vale, déjame ver si puedo descargarlo ahorita Sí. mismo. Ah, no, sí, ya está. Oh, ¿cuál es Debe tener los bichos, seguro. Sí, el sí, que lo tengo descargado. dice el Emmet? Coña, Emmet, sí. pero es ELM, Emmet o Emmet Live. En plugins. ¿Estás buscando? Sí, o JSS. No, es Emmet. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? No, este no. Yo lo busco y se las paso. A ver Dale. si es una. Debe ser una cosa que está instalada en mi Visual Studio que tengo instalado. Pero bueno. Cristian, la primera y segunda clase que están grabadas, están subidas a Discord. Está todo lo que hay que instalar. O sea, como para no pararnos mucho acá. Vale, Pero es revisarlo, pero seguro va a ser bastante sencillo. También hay unas preguntas. Y las preguntas ok, las hacen mejor por el canal de Discord. Así las tenemos todos juntos. Bueno. Ahora sí. ok. Bueno, vamos a la clase de hoy. La clase de hoy es básicamente ir profundizando en lo que son las funciones. Lo último que vimos en la clase pasada. Estamos en la clase, vamos a llamarla clase 4 porque así habíamos formado el temario. Obviamente estamos en la clase número 5, literal. Ajá. La agenda de hoy, que no vamos a llegar a todo porque obviamente tenemos varias cosas por hacer, pero está bien. Lo importante es profundizar mucho en lo que son las funciones, o lo que yo llamo fábricas en términos generales. Y hay varias formas de seguir creando funciones. Funciones de distintas maneras que se van almacenando dentro del programa. Dentro de JavaScript hay muchas maneras de crear funciones, pero todas funcionan exactamente igual. Tiene ciertas particularidades, pero realmente no hay una diferencia fundamental entre una función creada como expresión o una función creada como función de flecha. Particularmente funciona. Y bueno, para llegar ahí, bueno, al final no creo que lleguemos a métodos de array, que esto es, necesitamos saber funciones anónimas para conocer cómo son los métodos de array. Recuerden que los arrays son los que un montón de información junta, ¿no? Y nosotros podemos, el array básicamente es como una pequeña cosa dentro del lenguaje de programación que tiene funcionalidades internas y no es tan arcaico trabajarlo. Bueno, ya hemos visto, ya repasamos un poco de condicionales, ciclos, al ámbito de variables, array y ciclos. No sé por qué está repetido, pero no pasa nada. Y bueno, como todo, la mayoría de las palabras en inglés son palabras reservadas son en inglés, o todas las palabras reservadas son en inglés dentro de los lenguajes de programación. Es importante conocer el if, el for, la palabra function. Bueno, ahí vamos viendo varias palabras. Bueno, tenemos un ciclo que podemos hacerlo en incremento y decremento, como el for. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con un for dentro de una función. Obviamente, acá dice que un ciclo debe tener una condición de fin. Si no, en un ciclo, imagínense un ciclo infinito, se repite, se repite, se repite, se repite. Lo que puede hacer el motor de JavaScript es pararlo o sencillamente se te cuelga la máquina. Así de fácil. Yo he tenido ocasiones donde he tenido ciclos infinitos y he colgado la máquina y he tenido que reiniciarla. Porque la vuelvo. O sea, es como mientras que i sea mayor a 1, por ejemplo, y sigo incrementando i en 1, entonces va llegando hasta el millado, Infinito. hasta el infinito, sí. Hasta que se cambie la Igual. computadora. ¿Cómo? Hasta que se cambie la computadora. No, se te va a guindar. Se te va a guindar la computadora. No va a seguir funcionando. Va a seguir trabajando en ese. O el motor de JavaScript lo detiene. Ahorita las cosas son un poquito son así.
detiene la ejecución del script para que la máquina no se tilde. Bueno, volviendo a lo que es una función, ahí está escrito, pero y fundamentalmente nosotros creamos una función como una fábrica para reutilizarla realmente. La clase pasada solo la metimos en un solo archivo. En esta clase va a agarrar, crear un archivo de funciones, lo voy a dejar solito, el archivo de funciones, y voy a utilizar otro archivo y lo voy a llamar. Eso todo lo vamos a hacer desde el HTML. Todo se hace desde ahí por ahora. Cuando veamos Node, con Node sí va a ser un poco más, como más dinámico, va a ser más lindo trabajar con los archivos. Por ahora vamos a tener mucho spoiler de HTML con JavaScript, por la facilidad que nos da esto. Pero bien, lo vamos a trabajar con el lenguaje de backend que es Node. Y bueno, volviendo, esto está... eso lo subí la otra vez, ya lo habíamos pasado. Tiene la palabra reservada function delante para declarar una función. Obviamente la estamos declarando, la estamos creando esa pequeña porción de código en JavaScript que dentro va a tener una funcionalidad y la puedo llamar cuando yo quiera. Es como agarrar y tener obviamente el teléfono ahí y el teléfono no está haciendo nada. Yo lo agarro y lo uso. Y lo tengo que ejecutar. Sucede lo mismo con las funciones. Acá tenemos un pequeño ejemplo de la función, una función que se llama saludar, que fue la primera que hicimos realmente. Y les pregunto, ¿se recuerdan para qué se usan estos paréntesis? ¿Están acá? Para poner una información dentro, ¿no? Sí, Ajá. para recibir los parámetros. Para recibir parámetros, recibir cosas, exactamente. Para recibir información dentro de la función. ¿Y estas llaves que abren y cierran para qué funcionan? Es el contenido Para de el lo que array, ¿no? la función, ¿no? No, aquí no estamos trabajando con array. ¿Con el que No dijiste, es. Ed? ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Ed? No, que las llaves forman parte de la estructura de la función como tal. Es ahí donde vamos a colocar lo que nos va a retornar, o en su caso, la acción de la misma función. Exactamente. O sea, recuerden que las llaves estamos englobando código. Así como el if que tenemos llavecitas, la function también tiene y un montón de cosas como el for también. Entonces, dentro de las llaves es donde nuestra porción de código. Eso es nuestra caja negra, por llamarlo de esa manera. Ahí va a ser algo. Puede sumar, restar, multiplicar, mandar un correo electrónico, conectarse a la base de datos, hacer un montón de cosas y después retornarte que está todo bien. O retornar, hey, lo finalicé. O retornar lo que guardé en base de datos. Usualmente eso pasa. Y yo pudiese tener una función sin esta palabra reservada, return. Pero de repente en algún momento no sé si pasó algo bueno o pasó algo malo. Entonces, una función sí o sí, yo les recomiendo tener siempre una palabra, lo que devuelve la función. Así sea que no lo voy a utilizar, pero que devuelva algo. En este caso la función solo devuelve un string, un texto. Pero bueno, estamos bastante sencillos. Y para ejecutar la función, ¿qué hago? Tienes que llamar Console a la log. función. Console log, para imprimir la consola. Ajá. ¿Tengo que llamar cómo? Llamar a la función Ajá, ¿cómo la para que llamo? se ¿Cómo se ejecute llama una función? por por medio del nombre de la función. Ajá. ¿Y después qué coloco? Lo que va a recibir como parámetro. Puede ser que reciba, si tiene recibe parámetros, pero es importante, como dice él, colocar el nombre de la función cuando la vaya a ejecutar, en algún momento la voy a ejecutar y en ese momento escribo el nombre de la función, que se llama saludar en este momento, y escribo los paréntesis. Estoy diciéndole al lenguaje de programación, ejecútalo. ¿Qué hace? Viene la función, agarra todo el código, lo procesa y al final, si encuentra la palabra return, te va a devolver algo. Acá en esta línea no hice nada. Agarré y lo ejecuté y no guardé nada. Puede haber hecho un montón de cosas, pero no me enteré si lo hizo bien o lo hizo mal, porque devolví algo. Siempre es bueno entonces en algún momento guardar la información en una variable
y o consologuearla, o meterla dentro de un if, o hacer cualquier cosa que yo quiera hacer dentro del lenguaje de programación para que me muestre algo. Me diga una ventanita de arriba que vamos a ver cómo crearlas, las ventanitas esas, después más adelante en HTML, donde le des clic a un botón, sume dos números y te aparezca una ventanita arriba y te diga la suma de los números es X. Bueno, ese tipo de cosas vamos a hacer. Esta es la base fundamental de las funciones. Como le dije, yo voy a crear dos archivos. Un archivo que se va a llamar funciones y un archivo que voy a llamarlo ejecutar funciones. ¿Con qué finalidad? Todas las funciones las voy a meter en ese archivo, las voy a dar almacenadas ahí. Y en los demás archivos que necesite solo las ejecute. Pero vamos a tener algo bastante particular dentro del lenguaje de JavaScript. Vamos a ir haciendo ese pequeño ejercicio. Funciones, voy a crear el HTML como para tenerlo. Voy a hacer un script y el script va a llamar a src funciones.js. Ahí voy a crear el archivo, paro aquí, funciones.js, y aquí voy a crear mi primera función. Voy a crear esa misma función, función saludar, acá, y voy a decir return hola. Vamos por tenerlo súper mega básico. Bueno, el punto y coma es innecesario. Guardo. Esta función, si yo traigo esto y ejecuto este archivo, no va a pasar absolutamente nada. No va a hacer ningún console log y no va a ejecutar nada. ¿Por qué? Porque la función la creé, más no la ejecuté. Entonces yo voy a crear un segundo archivo, JavaScript, que se va a llamar ejecutar. Derecho, rename, ejecutar funciones.js. Este archivo va a ser saludar. Va a ejecutar la función. Fíjense, esta ventanita me gusta, la voy a mandar por acá abajo. Voy a hacer un split left, como para tener las dos pantallas a la vez. No sé si se ve bien o lo pongo más grande. Más grande, ¿verdad? Ah, está bien. Un poquito y nada más. Entonces, ¿qué pasa acá? Funciones HTML incorporó o se trajo al archivo funciones.js. Funciones.js tiene definida la función saludar. Y ejecutar funciones, que es esta que está acá, de este lado, lo que hace es ejecutar esa función. Ahora, dentro de todo esto, que parece un arroz con mango, el archivo funciones HTML debe incluir todos los archivos que necesite. Uno de ellos es el archivo funciones, que ya lo incluyó, pero también puede incluir otro más. ¿Y cómo lo hago? Bueno, básicamente copio y pego la etiqueta, esto que está acá, que está en HTML, se llama etiqueta, y me traigo también el archivo de ejecutar funciones. Lo interesante de esto es que estoy trayéndome N cantidad de archivos JS, los que yo quiera puedo traerme. Entonces, fíjense, y el orden es súper importante. ¿Por qué el orden es importante aquí? Porque acá arriba estoy trayéndome las funciones y acá abajo la estoy ejecutando. Yo no puedo brincar sin saber brincar. O yo no puedo hablar sin saber hablar. Entonces, primero sé hablar y luego lo ejecuto. Suena raro, pero básicamente es eso. Voy a hacer acá un console.log de esa función, nada más como para que lo vean. Y obviamente, si yo guardo esto y escribo clic derecho, open in containers folder, ok, en la C5 ejecuto funciones, y acá me ejecutó la función. Obviamente puedo ponerlo un poquito más grande, tan grande, muy grande. Borro acá, refresco la pantalla y me ejecutó la función. Y ejecutó fue la función en la línea 1 de ejecutar funciones JS. Ahora Y la ahí pregunta... sí y solo sí va a ejecutar función porque tiene la función de imprimir, ¿no? exacto, que a ver si entendí la pregunta. Solo aquí está O sea, si ejecutando yo la función. pongo, y si yo pongo en el archivo de funciones, lo imprimo, me va a aparecer dos veces.
Claro, exacto. Si ejecuto yo también aquí saludar, hago exactamente lo mismo. Estoy ejecutando la función aquí 2 veces. Lo estoy ejecutando aquí y luego aquí. ¿Por qué? Porque estoy incluyendo en este archivo Ok. dos veces la función. Entonces, Eh, un archivo me va a servir para escribir y el otro para ejecutar. Así lo tengo. Usualmente pasa eso y eso lo vamos a ver. Usualmente vamos a tener más adelante con Node archivos donde esté toda la lógica y todo lo demás y un archivo que yo voy a agarrar y correr cosas nada más. Mira, conéctate a la base de datos y haz esto. Entonces lo va a hacerlo, pero ese Ok. pedazo de código de ejecutarlo ya está guardado. Ya está guardado por allá y está almacenado y lo vas a hacer n cantidad de veces. No es solo crear la función, sino también como que empezar a organizar un poco el código. En el Bueno, archivo en el archivo que tengas de ejecución puedes guardar tantas funciones tú hayas creado. O sea, En funciones, sí, yo puedo crear aquí, yo voy a empezar a crear funciones también. N cantidad de funciones. Esto lo voy a sacar de aquí para no tenerlo, no nos moleste. Pero aquí voy a empezar a crear funciones, a trabajar con unas funciones de ejercicio, y acá las voy a ejecutar. Nada más, como para separarlas un poco. Tenerlas acá y ejecutarlas donde las necesite. Pues si tengo otro archivo de HTML que lo incorpore, solo ejecuta las funciones que necesite. Solo necesito claro, ejecutar la porque función de sumar, sería restar sería y... la que llames. ¿Cómo? Sería la que llames directamente. O sea, no Exactamente. tendrías que seleccionar, sino que llamas directamente en el código que estés ejecutando, llamas a el console log de esa función en específico. Exactamente, de esa que está. Ok, ok, Console ok. log suena así, pero sí, justamente. Puedo hacer lo que yo quiera. Bien, sabiendo esto, estamos empezando a dividir como que las cosas ya, aparte de que estamos dividiendo entre clases, estamos dividiendo entre los archivos las responsabilidades que tenemos. Eh, vamos a llamarlo así, responsabilidades, ¿no? Pero esta práctica se usa mucho y la vamos a usar muchísimo dentro de todo. Bueno, viendo un poco y siguiendo dentro de toda la organización, habíamos visto que una función puede tener parámetros o no, que se los pasamos dentro de los paréntesis. Ese valor solo vive dentro de la función, no está fuera de la función, sino solo dentro. Pero recuerden que cuando se lo ejecutemos se lo tenemos que pasar. Aquí les había dejado un ejercicio y no sé si lo hicieron, que este ejercicio está súper mega completo. no, ese no. No lo he hecho. No, no pasa nada, no pasa nada. Igual está bueno para hacerlo ahorita. Tenemos como que el tiempo para hacerlo. Ok, vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio incorpora de todo realmente. Si llegamos a lo demás, ok, pero es importante conocer cómo manejar. Fíjense lo que plantea el ejercicio. Bueno, aparte de crear los archivos. Tenemos que tener un array de objetos literales de alumnos que contengan al menos nombre, apellido y edad. Dado eso, yo necesito devolver con una función, que puedo poner el nombre que yo quiera, la cantidad de alumnos. Al menos la cantidad de alumnos. Parece muy sencilla. Lo puedo hacer sin una función, pero vamos a pasarle y vamos a ejecutar una función ahí. Yo voy a crear 2 o 3 personas nada más. Dentro del archivo de ejecutar funciones es donde voy a empezar a trabajar todo. Y las funciones que yo vaya a ir necesitando, la voy a meter dentro del archivo funciones.js. Me paro acá. Y acá arriba voy a eliminar saludar, ya no lo necesito, o simplemente lo comento. Así, aquí. Y voy creando la información que necesite. Cierro acá para que no me moleste. La función la voy a tener de este lado. Y voy a crear una variable alumnos que va a ser un array de objetos literales. Dice cómo estoy creando un array literal con los corchetes. Y adentro estoy metiendo llaves y lo puedo hacer así de esta manera. Entonces puedo definirle nombre. Va a ser Pepe. Apellido López. Y edad tiene 20 años. Así pongo un poquito más pequeño. Así se les ve bien la pantalla. Sí, ¿Seguros? Sí, ¿Todos? sí. Sí, sí.
Sí, sí, se ve bien. Bien, ok. Bien, entonces lo que voy a hacer es copiar ponerle una coma al final, porque recuerda que con los arrays, los objetos o las cosas dentro de los arrays se separan con comas. Pego uno, pego el otro y bueno, voy a pegar el otro para tener 4. Hay 4 Pepe, no. Voy a poner Ana, Dou, de edad de 17 años. Louis, Voy a poner acá a Dui. Casanova. Dúvida 25. 5, ok, está bien. 5. viviendo en Buenos Aires. Sí. Y aquí Riz. Ok. Y le voy a poner. ¿Cuántos años que tiene? 15, tengo 15. No, olvídalo, yo tengo mala memoria, así que yo me caigo con todo. Entonces, Vale. dado esto, si yo les pregunto, ¿cuántos alumnos hay aquí? ¿Qué me dicen ustedes? Hay 4. Hay 4, ¿verdad? Fácil. Sí. Agarra 1, 2, 3, 4. 4 objetos Claro. literales dentro de la función. Bien. Entonces, nos quedan como unos 10 minutos acá por Zoom, pero vamos a continuar acá. Entonces, Pero una consulta, Juanca, no sé si me estoy mezclando un poquito los conceptos, pero el objeto literal no se cuentan por elementos, no es 0, 1, 2, o eso es por el array. no, el array, la primera posición del array es 0. 1, 2, 3, 4. Posiciones, que es completamente distinto a la cantidad de elementos que tiene. Ok, sí, sí. Yo le puedo Vale, decir al array, dame tu cantidad de elementos, pero también voy a crear en este caso una función que me devuelva eso. Después puedo meter otra funcionalidad dentro de la función, pero yo voy a crear una función que va a recibir contar alumnos. Va a hacer algo y va a devolver algo. Ahora les pregunto, si yo necesito en esta función que está acá, contar alumnos, ¿qué necesita la función para contarlos? ¿Otra vez? Yo necesito que esta función cuente alumnos. Ok. Si yo te pido a ti, cuenta alumnos, ¿qué me preguntas a mí? Como que yo te estoy pidiendo las cosas. Que los cuente, necesito colocarle un contador. Pero antes de eso, si yo te pido, estamos yo no te paso, porque obviamente no conoces, tú no conoces a la lista de alumnos. Esta lista de alumnos yo la conozco nada más, la tengo en mi cerebro o la tengo en un papel. Yo te digo, cuenta los alumnos, pero nunca te la entrego. ¿Ves? Si yo nunca te ¿De entrego... dónde vas a contar los Necesitas tener la alumnos? lista. Exacto. La función necesita recibir información. Y eso lo recibimos por... ¿En dónde de la función? ¿Perdón? Después de contar alumnos. Dentro de los parámetros. Entonces, si ustedes se llaman contar alumnos y están esperando de que yo les dé la lista de alumnos, tienen que recibirla. Y la recibimos por los parámetros acá. Yo puedo recibir aquí una lista de alumnos y le puedo colocar cualquier nombre. Le voy a colocar alumnos, que es completamente distinto a esto que está acá, a lo que está del lado de la pantalla izquierda mía. Entonces, si la función sí o sí necesita hacer algo, debe recibir información, porque ya no conoce nada que está afuera. Nada, absolutamente nada que está afuera. Por eso es importante que definir todo lo que va a pasar dentro de la función. Si necesita cada cosa, la va a recibir por parámetros, y eso está arriba. Por ahí lo va a recibir. Entonces, dentro de la función puede hacer lo que ella quiera, ¿no? Lo necesita. Por ahora, como va a recibir los alumnos debería de ser un array. No estamos como que... Bueno, volví, tuve un problema de conexión. Sí. Usualmente, en los lenguajes de programación, cuando les pasamos parámetros, definimos el tipo de dato que le estamos pasando. En JavaScript no es necesario definirlo.
o no lo definimos realmente, no saben qué tipo de parámetro es. Pero asumimos, en este caso, o vamos a asumir por ahora, porque somos buenos programadores, que vamos a recibir un array de alumnos. No vamos a recibir un número, ni vamos a recibir un string, vamos a recibir un array de alumnos. Dado eso, yo puedo decir que, bueno, alumnos es un array. ¿Cómo yo cuento la cantidad de cosas que tiene un array? ¿Se recuerdan? No. Le decimos el nombre del array, punto length. Obviamente lo puedo hacer de afuera, pero estoy definiendo dentro de una función la responsabilidad o lo que hay que hacer para devolver algo. Entonces, dado esto, esto recibe un array. Aquí dice alumnos any, puede ser cualquier cosa porque dice any. Pero acá en este caso estoy ejecutando esto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un console log. Por ahora, antes que se me acabe el tiempo, me quedan como 2 minutos. Contar alumnos. Gracias. Sé que como no estoy acostumbrado a esta computadora. Y le paso a los alumnos. Y después le cambio el nombre. Si yo hago esto, me voy acá y ejecuto esto, me dice all defined, línea 10. ¿Pasó algo? Vamos de nuevo. Acá. Contar alumnos. Contar alumnos es esta función. Sí, no guardé la función. Tenía el puntito. Defined porque esta función no está definida. Vuelvo a refrescar. Consola. Y me dice 4. Ejecuto la función en la línea 10. En esta línea 10. Los alumnos, el array de alumnos se lo pasó a la función contar alumnos. La función de contar alumnos entró acá, recibió el parámetro, los contó y te lo devolvió. Entonces, lo que hacen es dividir las responsabilidades en 2 archivos distintos y en funciones que nos ayudan a hacer esto. Esta función se ve muy sencilla, que lo podéis haber hecho aquí mismo, pero pudiese pedirle, cuéntame los alumnos que son mayores de edad. Ahí sí tengo que hacer algo más dentro de la función. Pero y eso es lo que te está pidiendo el ejercicio, ¿no? Sí, más adelante te pide algo. Quizás es la primera parte del ejercicio. Vamos a hacer un break de 10 minutos, chicos. Y así Zoom me va a tumbar la cosa esta, seguro. Creo que me debería haber tumbado esto. Y volvemos en 10 minutos. ¿Les parece? Acá. Dale. Vale, vale. Ok. Bueno,